Vengo hoy con una afirmación y voy a dejar de jugar solamente porque están ustedes del otro lado. Y hoy vengo a decir que el juego es cosa de adultos. Y me dirán, Leandro, ya te equivocaste, arranquemos de vuelta, porque jugábamos cuando éramos chicos, jugábamos en la infancia. Y la realidad que ahí los quiero llevar a recordar a qué jugábamos cuando éramos chicos. Recordar es volver a pasar por el corazón aquello que vivimos. Y sí, la idea es volver atrás, volver a aquel tiempo donde teníamos justamente el tiempo para nosotros, el tiempo para disfrutar. ¿A qué jugabas? ¿A qué jugaban cuando eran chicos? ¿Con quiénes? Pensar qué palabras, qué sensaciones, qué emociones, qué sentimientos les vienen a la mente. Pensar cuál era el juego preferido, con quiénes. Yo recuerdo que cualquier cartón, cualquier caja, elástico, papel, cinta, era la excusa perfecta para jugar, para transformar todo en un escenario increíble, mágico. Con mi hermano, con mis amigos, podíamos pasar horas jugando. Toda excusa nos servía para ser curiosos, creativos, para estar ahí conectados con el juego. Algo que, claro, en aquella época podíamos hacer. Y algo que será fundamental poder hacer hoy en este mundo adulto. Pero claro, hoy no hay tiempo, hoy vivimos en el multitasking, todo es para allá. Estamos todo el tiempo pensando en lo que tenemos que hacer mañana, pasado, la semana que viene, lo que dejamos sin hacer y estamos poco presentes en el aquí y ahora. Recuerdo también que cuando éramos chicos, con mi hermano y con mis amigos los domingos jugábamos hasta tarde y salía mi mamá, mi papá y nos gritaban que teníamos que ir a cenar. Y pensábamos que no habían pasado las horas, sin embargo había pasado todo el día. Claro, estábamos tan metidos en el juego y lo que hacíamos sin darnos cuenta era trabajar la creatividad, la comunicación, las habilidades sociales, el compartir. No importaba la tarea que no habíamos hecho, no importaba no habernos bañado, lo que había que hacer al día siguiente, porque disfrutábamos, estábamos en el presente, en el ahí y ahora. Y eso es lo que deberíamos hacer hoy. Pero claro, a muchos más tarde que temprano o más temprano que tarde, como me sucedió a mí, a los 15 años decidí emprender. Empecé a trabajar y ahí entré al mundo del trabajo, al mundo adulto. Y ahí no había lugar para jugar, no había lugar para improvisar, para crear, para disfrutar, sino que había que trabajar. Ya no había tiempo para el disfrute. Y esto continuó y con los años entré en la facultad y después a trabajar en un banco. Recuerdo el primer día en el banco, al finalizar el día de laboral, una de mis compañeras de la caja pide si alguien le alcanzaba un vaso de agua. Y yo para quedar bien le alcancé el vaso. Claro, yo no era cajero. Vino el grito terrible y esa creencia que quedó marcada en mí de la tesorera que me dijo, Leandro, acá no se juega, qué poco profesional. Vas a durar muy poco si seguís así. A partir del día siguiente, traje, corbata, piloto automático, serio, concentrado en lo que debía hacer y no en lo que pasaba alrededor. Y eso fue marcando en mí y día tras día fue quedando cada vez más guardado la creatividad, la espontaneidad, el compartir con los demás. A los pocos meses, a esta tesorera Adriana, la cambian de sucursal y llega Patricia. Primer día, yo estaba sentado en mi escritorio y veo que llega y me pareció que entraba a la sucursal bailando. Digo, qué raro. No, debo estar equivocado, estoy mirando mal. Cuando ingresa, redobla la apuesta y entró también cantando. Claro, dije, qué poco va a durar acá, qué poco profesional, qué poco seria. Todo lo contrario, me demostró que no solamente era una gran profesional, sino que además sabía hacer muy bien su trabajo. Y una de sus frases era que en el trabajo podemos ser profesionales, trabajar bien, pero además divertirnos, que podíamos jugar con sentido y con coherencia. Y eso quedó en mí, pero claro, después la vida me llevó a ser contador, terminé un estudio contable y no tenía tiempo para disfrutar y para jugar. Había que ser productivo, siempre pensando en el deber ser. Y casualidad o causalidad de la vida, en un momento, por un tema de salud, en realidad por un estrés o un distrés laboral, quedé con una licencia en casa. Y veía a mis hijas jugar, y yo tenía tiempo para verlas jugar. Y era increíble, porque Sofía y Camila todos los días, pero todos los días, armaban y desarmaban con las mismas tapitas, cartones y con los mismos plásticos
cosas totalmente diferentes, escenarios distintos, roles diferentes. Pasaban de ser secretarias a ser maestras a ser arquitectas. Armaban kioscos, verdulerías, tenían una inmobiliaria, tenían un centro de estudios. Y ahí lo que encontré en ellas fue, de vuelta, algo que había perdido en mi infancia o en mis 15 años. Volví a darme cuenta que con el juego conectaban creatividad, entusiasmo, motivación. Además, se podían equivocar. Había un espacio seguro para poder jugar, para poder cometer errores. Y lentamente empecé a entusiasmarme, a contagiarme de esa emoción. Y empecé primero a escribir. Claro, yo de chico dibujaba, empecé a hacer dibujos, empecé a jugar a las cartas, a los dados. Pero esta vez, no, al volver a trabajar, no dejé el juego olvidado, no lo guardé en un cofre, sino que dije, ¿cómo lo puedo llevar en mi ámbito laboral? Me fue muy difícil llevarlo al estudio contable, pero sí a las aulas. Yo en ese momento daba clases y empecé a transformar las aulas en espacios de juego con sentido. Me pasó que a través de dados, cartas, adivinanzas, de distintas dinámicas, empecé a tener, en lugar de alumnos desmotivados, alumnos motivados. En lugar de alumnos poco participativos, alumnos que se comprometían, que participaban, que se entregaban al juego. Después dije, esto también lo tengo que llevar a las capacitaciones en empresas. Y empecé a llevar el juego a los espacios con adultos, con equipos. Y descubrí algo maravilloso. Primero, que cuando los ponemos a jugar, empiezan de a poquito a bajar la guardia. Y después no quieren dejar de jugar. Y al jugar, dejamos de ser gerente, pasante, junior. Están todos en el mismo nivel. Y empieza a haber de vuelta posibilidad de creatividad, de compromiso, de liderazgo. Hay habilidades comunicacionales. Y además también llevé esto a procesos de selección. Si quieren conocer a alguien, algún candidato o candidata para un equipo de trabajo, en lugar de hacerle muchas preguntas e interrogantes, pónganlo a jugar. Cuando jugamos sale cuerpo, emoción y lenguaje. Sale la esencia, porque cualquiera nos puede llegar a decir lo que cree que queremos escuchar. Un líder que sabe liderar o que le gusta liderar, alguien que está trabajando en equipo, que trabaja en equipo, pongámoslo a jugar. Y ahí sale la esencia. El que le gusta ser competitivo es competitivo, el que le gusta liderar va a liderar. Por lo tanto, y para redondear, el juego en el adulto es importante para recuperar creatividad, entusiasmo, compromiso, confianza, habilidades comunicacionales. Por eso los invito a volver a jugar si es que no están jugando. Y para cerrar, les digo que el jugar también es cosa de grandes. Muchas gracias.